El día de hoy tenemos un invitado en este primer episodio del podcast. Estoy muy emocionado porque mi amigo Felipe nos pusimos de acuerdo. Ya habíamos platicado anteriormente y como que ahora se está dando esta oportunidad de tener una plática. Él trabaja en la construcción de la Torre Rise y pues lo tenemos aquí para que nos explique qué es lo que está sucediendo dentro de la construcción, que obviamente tiene mucha experiencia y conoce a detalle todo lo que se está viviendo aquí en la construcción de la Torre Rise. Así es que pues muchas gracias primero, Felipe, por aceptar esta invitación, este primer podcast. A ver cómo nos va. Digo, está un poquito como que improvisado, pero pues siempre con la intención de poder informar, de pues también aquí de comunicar a la gente, todos los que están interesados en la construcción de la Torre Rise. Pues muchas gracias y pues cuéntanos un poquito de ti, a qué te dedicas y en qué otras obras has participado. Ok, bueno, antes que nada, Oliver, te agradezco mucho el espacio, el que tu labor también yo la admiro. ¿Por qué? Porque haces difusión de lo que es el arte de la arquitectura, ¿verdad? Es algo que me apasiona a mí, la construcción, desde niño. Y pues agradezco tu espacio, o sea, el hecho de que nos hayas dado la pauta para poder transmitir lo que estamos nosotros desarrollando. Y bueno, como me dijiste en la parte de mi historia personal, de cómo es que llegué a la construcción, tengo la suerte desde niño, te hablo desde que tenía yo 5 o 6 años, mis abuelos se dedicaban a lo mismo. El padre de mi padre era carpintero, pero te hablo de los 80s. Okay. Y el papá de mi mamá era yesero en la parte interior. Y pues ellos me integraban, porque en esa época la parte social, ¿no?, de nuestro desarrollo como mexicanos, al menos donde yo vivía, en el Distrito Federal, el DF en esa época, pues era una tradición, ¿no?, de que la gente que se dedicaba a ciertos gremios, ciertos oficios, pues a sus nietos los llevaban para que pudieran ellos aprender y pues continuar con su modo de vida, ¿no? Su modo de sobrevivir, ¿no? En esa época, ¿no? Ya tú aprendías un oficio, una profesión, continuabas y pues ya seguías. Era un legado, ¿no?, que te daba la familia. Posterior a eso, pues tuve la suerte de que mi papá me ayudó mucho. Mi papá se dedicaba al diseño, a la arquitectura. Tengo otro tío que fue, es ingeniero también civil, y ellos fueron una influencia directa para mí. Otro tío que me llevaba a trabajar con él a las torres de comunicación, y con él vi otra perspectiva también de lo que es el trabajo, ¿no?, que era fundamental siempre estar a la vanguardia en cuanto a cosas de aprendizaje y la actitud. Sí te puedo decir que tuve de primera mano lo que es la experiencia de saber cómo hacer las cosas, cómo solucionarlas. Después mi papá me integró a un equipo de arquitectos que eran amigos de él también, que ya a la edad de 14, 15 años estaba haciendo planos con escuadras, con bolígrafos. ¿Por qué? Pues porque me gustaba mucho verlo, todo ese trabajo, cómo se iba desarrollando. Pasa el tiempo y pues sigo aprendiendo, sigo estudiando, y me atrajo. Yo quería ser médico, pero no, eso fue por influencia de mi mamá. Pero la verdad, siendo realistas, no poseo el carácter para ser médico. Me duele ver el sufrimiento humano, y hasta de un animal, no lo soporto. Para eso también hay que tener cierta vocación. Y pues bueno, como me encanta dibujar, me enfoqué en la construcción. Y eso fue lo que mi papá me apoyó también para poder recomendarme con otras empresas y seguir mi desarrollo. ¿Y por eso decidiste meterte a arquitectura? Sí, eso es algo que siento que me amoldé a eso. ¿Por qué? Porque para mí la arquitectura es una conjunción del arte, de ciencia, de historia, todo lo que es lo que en realidad es la arquitectura, ¿verdad? Para mí es algo muy, muy apasionante. Primero estudié diseño y después estudié arquitectura en el Politécnico Nacional.
Ok. Entonces, ¿eres de Ciudad de México? Yo nací en el Distrito Federal. Ok. Nací en la delegación Benito Juárez y viví en Iztapalapa, en donde se hace la representación de Cristo muy cerca de ahí, de la Semana Santa. Ok. Por eso tengo un choque cultural muy rico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la parte prehispánica, histórica de aquí de México, la vimos de primera mano. También la época colonial, la arquitectura del DF, fluye mucho, ¿verdad? Eso me inspiró para poder seguir en esto del diseño. Va, pues qué interesante. Sí. Sí, como lo dices, es el inicio, ¿no? De todo este tema de arquitectura. Oye, y bueno, una vez que empezaste ya como arquitecto, ¿cuál fue el primer edificio, no sé si edificio o proyecto en el que participaste? Sí, mira, yo también te puedo comentar que antes de llegar a la que era la parte de ser digamos, la parte técnica como arquitecto, también supe lo que fue trabajar. ¿Por qué? Porque mi padre me instruyó, me guió, ¿para qué? Para que yo también fuera a la parte de obra. Y por eso tengo la suerte de conocer cómo se hacen las cosas y hacer las cosas en cuanto a la rama que seguí. Pasaron los años y pues ya me recomendó directamente con una empresa que es de las más grandes de México, que se llama Tecnovidrio, porque uno de los dueños pues conocía a mi papá, eran amigos y pues ya pude entrar ahí. Entonces fue que aprendí mucho en ese lugar. Pasaron obras, proyectos, estuve en varias secciones, lo que es desde conocer la parte técnica del proyecto hasta ya la colocación. Y eso fue lo que digamos que me inspiró, me disparó y lo que me llevó a seguir en esto mismo ramo, en la especialidad de las fachadas. Okay. Y ya, o sea, ya desde ahí, desde ese primer proyecto hasta la fecha. Sí, empezamos, que conmigo hayan confiado en asignarme proyectos, también conocí a un ingeniero que se llama Arturo Peláez. Él me dio la confianza para poder darme un proyecto completo. Ahí en el DF, por ejemplo, fue uno que se llama, una remodelación el árbol Ramón se llama, bueno, en Chapultepec, era el Museo del Niño. Okay. Ese fue uno de los proyectos que desarrollé, desde el diseño, el levantamiento y ya el montaje. Y de ahí ya fueron creciendo los proyectos. Yo tengo la perspectiva de que no hay proyectos chicos. ¿Por qué? Porque incluso cuando diseñas un mueble, así sea un escritorio, un armario, una mesa, en su escala tiene cierta complejidad. Un herraje tiene un diseño, el tipo de material, madera, metales, etcétera, tienen una característica. Todo tiene un fundamento, una razón. Entonces, en un edificio, pues es otra escala, pero es algo muy similar. O sea, en un edificio, pues se tienen que analizar muchas cosas, ¿no? La ubicación, la mecánica del suelo, qué tipo de concreto, qué estructura tiene, todo lo que conlleva. Yo tengo una duda. En el caso de arquitectura, luego hay ciertas especialidades que tienes que hacer, o por ejemplo, no sé, si tengas que tener una especialidad de arquitectura para edificios, una especialidad de arquitectura para casas o otro tipo para pues toda la parte de pues de remodelaciones. No sé si hay ese tipo de especialidades en arquitectura. Sí, y todo, claro que sí la hay, pero también tiene que ver mucho con la parte donde estemos. Por ejemplo, si tú te refieres a un arquitecto que es europeo, tiene una diferencia con los arquitectos de América del Sur. ¿Por qué? Porque hay otra ideología, otra zona geográfica, son cosas diferentes, pero sí hay especialidades. Incluso aquí mismo, en Monterrey, y en todo el país, habemos en una obra diferentes especialidades, diferentes tipos de empresas, diferentes contratistas, diferentes incluso hasta en la misma empresa hay quienes se dedican a cierta característica porque su vocación es diferente. Por ejemplo, hay unos ingenieros que son de costos, otros que son de obra, otros que son de planeación. ¿Por qué? Pues porque tienen
tienen unas características más apegadas a esa dirección. Okay. También tiene que ver un poquito con la personalidad de cada persona. Completamente, okay. Sí. A veces, por ejemplo, estar en obra es irritante, es pesado, porque te enfrentas a las adversidades de todo lo que hay, ¿no? Que retrasos, condiciones climáticas, que la gente viene enojada, que faltan, etcétera. Todo eso tiene mucho que ver cómo manejas la situación. Y no todos los arquitectos están como que con esa personalidad de poder en estas situaciones, ¿no? En obra, a lo mejor muchos arquitectos no tienen esa personalidad de estar ahí. Así es. Me imagino. Sí. Digo, te voy a hacer preguntas así medio, porque son incluso preguntas y dudas que yo tengo. Yo no sí, soy claro. arquitecto ni soy ingeniero, y estoy seguro que mucha gente que nos va a ver pues va a tener esas mismas preguntas, ¿no? Entonces te los voy a hacer así, digo, tratando pues para que tú con tu experiencia pues nos puedas ahí resolver. Y ya después de que participaste, por ejemplo, en este edificio que mencionas, en este proyecto de Museo del Niño, después, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Te viniste para Monterrey o qué fue lo que pasó ahí? Sí, bueno, yo tuve la suerte de conocer a una mujer que era mi novia y pues nos llegamos a casar. Nada más que para ese entonces pues ya, ella es de aquí de Monterrey y yo me casé con ella y pues ya por eso nos venimos a vivir para acá. Ya para ese entonces ya tenía yo la experiencia con otras empresas. Hay otra empresa donde yo trabajé que se llama Lubisa, que es también otra empresa de las que habían hecho edificios grandes. Y a mí también se me dio la oportunidad. Y retomando eso, yo solo tengo que agradecer a todos aquellos que me dieron la confianza, confiaron en mi trabajo y pues me dieron aprendizaje, experiencia. Y todo eso me llevó hasta este punto, ¿verdad? Y aquí en Monterrey, ¿cuál fue el primer proyecto en el que participaste? Han sido varios, en Monterrey han sido varios proyectos, pero digamos así, un proyecto que yo tengo un cariño especial fue uno que me asignaron que se llama Icon. Okay. ¿Por qué? Porque ese proyecto lo vimos desde el nacimiento de lo que es el diseño. Ese proyecto lo desarrolló Duda Paint. Nosotros íbamos a las juntas de diseño y allí, eso fue en el año 2019, y empezamos a hacer lo que era todo el plan de colocación, el plan de fabricación, todo lo que eran los costos incluso, cómo iba a ser desarrollado el edificio, porque es un edificio complejo, porque cada huella, cada planta tiene una diferencia, no es igual, es única. Y tiene una muesca que se va adaptando, se va torciendo y la fachada se va deformando. Bueno, se va amoldando a lo que es la planta. Por eso vemos como que unas columnas inclinadas, ¿no? Creo que es el lobby, no sé, se ven como que dos columnas así inclinadas. Bueno, es parte lógicamente de la fachada, ¿no? Bueno, digamos que la fachada se adapta a la estructura del edificio. Esa parte que mencionas de las columnas es algo completamente, un elemento, digamos, único, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hacer esas columnas que están así desplomadas es algo complejo y algo que es como un plus que tiene ese edificio en cuanto a diseño. En cuanto a diseño me gusta mucho ese edificio. Y bueno, la ubicación es en San Pedro, ¿verdad? La entrada a San Pedro. Por eso le tengo un cariño. ¿Por qué? Porque lo vimos desde su nacimiento y lo que fue el proceso de diseño, el proceso de ensamble, de fabricación. Fue así como yo llegué a conocer a la empresa que hoy está desarrollando RISE, la colocación. Ok. Sí, bueno, Torre Icon la tenemos aquí. Ajá. Yo creo que todos los días paso y la veo. Y aparte pues he estado dando el seguimiento de todo el avance de la obra. Y bueno, entonces, cuando tú entras a un proyecto nuevo, a un edificio, ¿qué es lo primero que empiezas tú a trabajar? ¿O cuáles son las primeras tareas que te asignan para ese nuevo proyecto? En caso de que el proyecto sea inicial y estemos empezando con lo que va a ser la fabricación,
estudiamos lo que es el proyecto, anteproyecto o proyecto inicial, que ya incluye la fachada, pero en una situación muy esquemática, muy básica. Nosotros, ¿qué hacemos? Lo vemos ya más específicamente. ¿A qué nos vamos a guiar? Pues al tipo de vidrio, al tipo para qué va a ser este edificio. Obviamente la resistencia del edificio, para saber qué anclajes vamos a utilizar, saber cuál es lo que vamos a proponer. Todo eso lo estudiamos y lo proponemos, y se hacen diversas propuestas que se amolden al presupuesto de la construcción. Okay. Entonces tú, dentro de tu especialidad, lo que ves es toda la fachada de un edificio, es lo que estoy entendiendo. Así es. Okay. Y entonces también por eso puede notarse que cuando hay un diseño inicial, un render, luego ya cuando que ya lo vemos finalizado, sí hay cambios, ¿verdad? Entonces me imagino es por todo este tipo de cosas que comentas, de que empiezas a revisar los materiales, presupuestos y demás. Entonces eso hace que el motivo por el que haya cambios, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar de eso? De que cuando ves un render y que te lo pidan así de esa manera, sí lo puedes lograr a que en la fachada se termine tal como está el render. Eso depende del diseñador que haya propuesto el proyecto inicial. Porque hay renders que son muy básicos, que son muy nada más esquemáticos, digamos. Pero cuando un proyecto está muy bien estructurado, el render ya se apega más a lo que es la realidad del proyecto. Por ejemplo, ahorita ya se utiliza mucho el modelo de construcción virtual, que es el BIM. Okay. Y esos ya se apegan más a lo que va a ser la realidad de la construcción. Tengo un hermano que se dedica exactamente a eso, ¿verdad? Bueno, es mi primo, pero somos hermanos, así nos conocemos, ¿verdad? Y él desarrolla precisamente ese tipo de proyectos. El diseño, o sea, como que ese tipo de diseño. Sí, la desarrollo, digamos que ya la parte final, pero basadas en un modelo. Okay. Bueno, y ahora pasamos a la parte donde estuviste trabajando en Icon, y luego después, ¿a qué otro proyecto participaste? Bueno, si lo veo cronológicamente, de Icon sí fue que nos fuimos directamente ya a lo que es RISE. Pero, por ejemplo, en Distrito Armida también he tenido la suerte de participar desde fase 1, fase 2 y fase 3. Okay. De lo que son las torres Acacia y ahorita Olma, los domos de la fase 1 de Armida. Ahí hemos participado. Okay. Y digo, tengo el gusto de trabajar también ahí con ellos, ¿verdad? Y ha habido mucho aprendizaje, mucha participación en ese distrito, que forma parte del crecimiento de Monterrey. Claro. O sea, bueno, de todo lo que es el estado, ¿verdad? Toda la zona. Y para mí es algo que me agrada mucho porque le tengo un cariño muy especial a esta tierra. O sea, la gente que he conocido aquí me ha tratado muy bien, me han arropado, me han integrado a la cultura, que es algo que yo estoy muy, muy agradecido, siempre lo voy a estar. Me siento muy feliz cuando estoy aquí, y como las obras que hemos estado trabajando pues están quedando aquí, ¿verdad? Como muestra de la historia, pues sí, pues para la posteridad. Y ahorita que dices que pues está creciendo Monterrey, ¿tú cómo percibes Monterrey? Y si lo tratamos no me gusta hacer comparaciones, pero si lo tratamos de medir un poquito con Ciudad de México, con otras ciudades, ¿tú cómo percibes Monterrey en cuanto al desarrollo? Y pues me gustaría conocer esa opinión tuya, tú que eres un arquitecto, que has participado y que has estado en varias ciudades, ¿tú cómo lo percibes? Mira, bueno, desde un punto de vista humano, no podría yo hacer esa comparativa. ¿Por qué? Porque cada lugar, cada zona tiene su esencia. Sería para mí como si quisiera comparar a una persona con otra, ¿no? Cada quien tiene su carácter, su historia, sus condiciones.
Yo no podría hacer esa comparativa en cuanto a Monterrey y el DF u otra ciudad, ¿verdad? Porque cada ciudad tiene sus condiciones, su ubicación. La ubicación geográfica influye mucho en el desarrollo social de una ciudad. No es lo mismo la sociología que hay en Tijuana a la que hay en Chetumal, por ejemplo, ¿verdad? Porque son distintas condiciones, diferente clima, diferente costumbre. La sociología influye mucho en el desarrollo de una metrópoli. Pero si lo vemos en el aspecto arquitectónico, sí te puedo decir que sí hay diferencias, sí hay digamos que un paralelismo en cuanto a una con otra, pero al final de cuentas todo converge en que es México, ¿verdad? Sí. O sea, va creciendo y eso es algo que se valora, ¿verdad? Sí, al final de cuentas como país, la verdad es que el país como tal está desarrollándose, está creciendo. Aunque por ejemplo, si nos vamos a otras ciudades a lo mejor más pequeñas, te podría decir por ejemplo Saltillo, que está muy cerca, y aún así está creciendo mucho. O sea, sí. Y nos vamos a Torreón, también de igual manera está creciendo mucho, no se diga Puebla, por ejemplo, otras ciudades. Entonces, como dices, al final de cuentas, quien se beneficia más y quien crece, pues es el mismo país, ¿no? Claro. Entonces, yo también te digo, no me gusta hacer comparaciones, pero sabemos luego que puede haber cierto desarrollo y que yo creo que va más a lo que acabas de comentar, que mucho influye pues la ubicación, las costumbres y todo eso, ¿no? Entonces, pues sí, sabemos que aún así pues hay mucho desarrollo aquí en Monterrey. Y bueno, después que ayudaste ahí en Distrito Armida, ¿pasaste a otro proyecto? Sí, bueno, por ejemplo, ya retomando lo de Icon, fue en ese entonces cuando supe que nos habían asignado el proyecto de Torre Rice, que íbamos a trabajar en ese proyecto en cuanto a la fachada. Y yo había escuchado de esa obra, pero algo no tan cercano. ¿Por qué? Porque no, en ese tiempo todavía no estaba como las condiciones están ahora, ¿verdad? Y pues para mí fue una sorpresa. Y nos integramos a la construcción de ese edificio, obviamente también analizando los planos iniciales que habían. Ya teníamos nosotros la experiencia con Icon en cuanto a la ejecución que hicimos en tiempo récord, y que fue una buena ejecución, que eso cabe mencionar, ¿verdad? O sea, no sirve que tú hagas un trabajo en tiempo récord cuando la calidad no es igual, ¿verdad? Claro. Y ahí influye lo que te comento, la mano de obra, la experiencia de la gente que coloca, que tienen que ser cierto tipo de actitud, cierto tipo de elementos que se conjugan para que sea una buena, una calidad de colocación. Yeah. Y bueno, eso fue lo que nos llevó a poder también participar en RISE. Entonces, ¿desde hace cuánto tiempo estás asignado a RISE? Yo creo que debe ser un poquito más de un año. Okay. Un año quizá a partir de la fecha de hoy hacia atrás. Pero fue muy rápido también. ¿Por qué? Porque fue revisar los planos y empezar a integrar. Lo que hicimos fue la lectura de cada huella también para la fachada. O sea, estuvimos completamente metidos en la obra, leyendo la topografía, leyendo, además de la topografía, pues el contorno de todo lo que fue lo que integra a la obra, ¿verdad? Cómo íbamos a desarrollar el montaje, el hecho de la logística, cómo llevar los módulos, cómo subirlos, cómo moverlos por dentro, porque si pues ya entraste y por dentro no es fácil moverse con los módulos, y todo eso lo vimos, lo fuimos viendo. Obviamente yo me apoyé demasiado en la gente que está en mano de obra. De hecho, el colocador es una persona que tiene un talento nato, tiene un coeficiente
intelectual muy adaptado para lo que es la construcción. Cuando tú entras y te asignan a Torre Rise, me imagino que empiezas a hacer todo el diseño de estos módulos que dices, ¿no? ¿Nos puedes platicar a qué te refieres cuando dices módulos? Sí, claro. Bueno, previamente a nosotros nos habían compartido unos planos que son los que tiene el arquitecto Ramos, que él desarrolló con su equipo también y él en el tema de diseño, ¿verdad? Pero nosotros ya nos estamos ya con un carácter más específico a lo que es ya la manufactura de la fachada. Y nosotros ya, ¿qué hacemos? Pues adaptamos todo lo que ese trabajo que ellos ya presentan como proyecto a una parte ejecutiva. ¿Qué significa eso? Pues ya lo que es cuánto va a medir el módulo, por qué debe medir eso. Adaptamos la geometría de la planta hacia la fachada, ¿verdad? Con una lectura, ¿verdad? Cómo está el edificio, cómo se comporta, dónde ubicar ciertos módulos de acuerdo al proyecto que ya está hecho. Cabe mencionar que para todo ese proceso siempre hubo una colaboración muy, digamos, de una manera muy, muy responsable, muy ética y participativa de la gente de la obra. Y nosotros, pues obviamente, pues estábamos compenetrando todo para que se lograra el trabajo. Y cuando desarrollamos los módulos, los cortes, todo lo que es la fabricación, ya pasamos a lo que era la parte de alimentar el edificio para poder iniciar el montaje. Como es un edificio, la experiencia se tiene en cuanto a hacer ese proceso, ¿no? De fabricar, llevar, elevar y colocar, porque eso es en todos lados. Pero el hecho de que sea un edificio con las características que tiene, pues era innovar ciertas cosas. ¿Como cuáles? Como diseñar las canastillas especiales para poder hacer esa elevación hacia el edificio, cómo se iba a hacer la maniobra, el horario, porque como siguen colando todavía, tenemos que adaptarnos a eso. Esa es toda una pues sí, odisea que logramos ahí hacer, ¿verdad? O sea, Innovaron. Sí, y todo eso se hizo con la participación de toda la gente, ¿verdad? Desde el director de la empresa, de Beca, hasta la gente que está en operación. O sea, toda la gente está involucrada de una manera participativa y en pro, ¿verdad? De la labor de la fachada. ¿Cómo le podemos llamar? Yo siempre le digo cristales, siempre le digo, o mucha gente le puede decir ventanas, o sea, ¿cómo le podremos decir, o cuál es el nombre más técnico de lo que es en sí colocar el vidrio? O sea, hacer esa maniobra, ¿cómo se le dice? Y también ¿cómo se le dice a ese vidrio o cristal o cómo? Bueno, su nombre, digamos, arquitectónico es curtain wall, que es el muro cortina. ¿Por qué se le llama muro cortina? Porque su colocación es colgarlo. El módulo se lleva y se coloca en la losa. Y digamos que lo que está haciendo está pendiendo. Y después de eso ya se conecta con el módulo inferior y ya se hace una estructura. Okay. Su función es que trabaja. Cuando un edificio ya está construido, pues el edificio está vivo y hay cierta cinética. El muro cortina debe de adaptarse a esa cinética del edificio, porque no es un elemento estático, sino que es un elemento que tiene cierta dinámica. Y entonces el muro cortina, ¿qué hace? Pues tiene ese movimiento, ¿verdad? Absorbe esa energía. Y por eso es muy importante que la construcción de todos esos elementos sean con fundamentos técnicos y con elementos probados, ¿verdad? Me imagino también que tiene que ser muy precisa, ¿no? No sé, ¿cuánto crees que sea un margen de darle ahí de no sé cómo decirlo, o sea, margen de error por si se llega a expandir un poquito el vidrio, cristal, no sé, ¿cómo manejan eso? Depende del material, depende del tipo de módulo. Cada sistema ya tiene una holgura. Y como bien lo mencionaste, todos los materiales tienen cierta reacción al estrés, al clima, a la aceleración, excitación por calor o dilatación o bien contracción. Todos los elementos climáticos pues tienen el viento. Obviamente se hacen pruebas
con túnel de viento. ¿Para qué? Para el edificio, ¿verdad? Y todo eso se desarrolla la fachada con esa característica para que sea funcional. Todos esos estudios, ¿sí? En RISE es un módulo muy bien desarrollado, o sea, es una obra que está hecha muy específicamente el muro cortina para ese edificio. Okay. Y te puedo decir que está súper bien amarrado, colocado y funcional, ¿verdad? ¿Cuánto pesa un módulo? Es muy pesado porque es un vidrio grueso. Te puedo decir que alrededor de 500 kilos. ¿Cada módulo? Sí. ¿Y cuánto mide aproximadamente? Porque entiendo que depende de la fachada, pues hay distintos tipos y medidas de los módulos. Pero el módulo más grande, ¿cuánto mide? Es que los módulos son, digamos, típicos. La longitud son como es 1,20 m, que es algo que se maneja muy común en los edificios. La altura pues es cada losa, o estamos hablando de alrededor de 450. Y digo, el peso está entre 400 y 500 kilos, o sea, en eso está esa medida en ese peso, ¿verdad? Más o menos. Sí. ¿Y cuánto es el grosor del vidrio? Es como de 1 pulgada, son 10, más o menos 1 pulgada, o sea, es especial. ¿Para qué? Para la ubicación donde está, ¿verdad? O sea, es un vidrio inteligente, así se le llama. Es como el que está en top. Digamos que todos los vidrios de los edificios son de doble acristalamiento para reducir la incidencia solar. Okay. ¿Y eso qué gana? Pues que se reduce el gasto en climas, el calor. Se busca en pro, ¿verdad? Del ambiente. ¿Y cuántos módulos instalan en promedio o cómo se maneja? El módulo por nivel son aproximadamente 116 módulos. Okay. Y estamos nosotros trabajando en una semana colocar un nivel. ¿En una semana? Sí, un poquito, digamos que un poquito menos, pero ese es el time. Con razón, o sea, te digo porque de una semana, bueno, de 2 semanas que a lo mejor no grabo el avance, ya se nota mucho, o sea, ya se nota que avanzó. O sea, sí, creo que siento que van rápido en esa parte de la colocación. Ahora, otra duda, que de hecho la saqué en el último video. ¿En todos los edificios se puede colocar los módulos al mismo tiempo que esté la construcción de la estructura del edificio? Es que ya depende la característica de la exigencia del proyecto, ¿verdad? En algunos proyectos no, en algunos sí, pero te puedo decir que actualmente ya la mayoría de los proyectos, como son acelerados, ya se pide que se vaya trabajando arriba con la obra civil y que se vaya vistiendo el edificio también. O sea, te puedo decir que ya es algo más común que se hace. Okay. Debido a la exigencia actual que hay, ¿verdad? Tú sabes que las obras pues van siempre contra el tiempo. Qué interesante eso. Y bueno, me platicabas también que pues tienes una vocación para esto que haces, que te gusta mucho. ¿Qué me pudieras decir o cómo tú te sientes al trabajar en un edificio de este tipo? Mira, pues mira, me tengo que regresar a mi infancia, ¿no? Tú sabes que cuando somos niños tenemos esas ilusiones, esos sueños, ¿no? De que yo quiero ser, no sé, doctor, astronauta, X, ¿no? Y ahí influye lo que tú ves en tu entorno, ¿verdad? O sea, tu familia te va heredando. Yo veía desde que tengo recuerdos, veía a mi papá que estaba en su respirador. En ese tiempo los respiradores eran enormes, ¿no? Y ya como la dimensión de niño, pues lo ves más grande. Lo veía cómo estaba con las escuadras, con las reglas, y eso me atrajo, me gustó. Y mi papá siempre me integraba a sus actividades. Nunca me vio como si eres un niño, y no, siempre me integraba. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué piensas? ¿Qué harías tú? Y eso creo que me dio una apertura intelectual en cuanto a lo que era esa rama. Entonces de ahí fue que
pues que me abrí para continuar con las actividades de lo que es el dibujo. Me gustó mucho. Y las influencias que tuve pues fueron en literatura también, como la historia de Leonardo da Vinci, Filippo Brunelleschi, incluso de la historia de la, pues sí, digamos que de la construcción de las pirámides, todo eso me atrajo, ¿no? Vi también lo que era la geometría, ¿no? La trigonometría. Dije, oye, esto es algo sorprendente, ¿cómo es que un hombre puede desarrollar ese tipo de ciencia, ¿no? Y fue que le tomas un gusto. Después conozco gente que obviamente pues tiene especialidades en eso, ¿no? Son gente extranjeros, gente que tuvo la humildad de darme su conocimiento. Eso yo lo valoro, ¿verdad? Si yo debo reconocer que todo lo que he podido participar es por las cosas que he aprendido de mucha gente. De todo mi entorno, ¿verdad? Siempre he sido agradecido y reconozco todo lo que he aprendido. Como todos me he equivocado y es importante valorar eso, ¿no? Que uno que hace cosas pues también corre el riesgo de equivocarse. Claro. Solo quien no hace nada pues no se equivoca, como se sabe. E incluso conocí maestros de obra de los que aprendí demasiado, ¿verdad? Okay. Y pues siempre estamos en ese constante aprendizaje. De ahí viene mi interés y mi gusto por el diseño, ¿verdad? O sea, actualmente pues ya hay muchas herramientas que nos ayudan para eso, ¿no? Todo lo que es ya el diseño por computadora, ahora lo que ya están haciendo todo el BIM, todo los programas Lumion, todo lo que se hace, pues ya es una herramienta más para poder tener esto. Pero sí creo, y bueno, no creo, estoy seguro que influye mucho digamos que la intuición de la persona, la vocación y la pasión por el trabajo, ¿no? Pues a mí me agrada mucho este trabajo, ¿no? Ver cómo se solidifican las ideas, ver cómo lo que haces en un dibujo, en un plano, pues se va haciendo realidad. Eso me agrada mucho, me engrandece, o sea, emocionalmente, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál es tu opinión acerca de que se esté construyendo un edificio de esta altura? Es algo extraordinario. ¿Por qué? Porque si tú revisas la historia en cuanto a los rascacielos, pues nos remitimos a Nueva York. Y nos vamos a la historia del Empire State. Y yo, pues estudiando, ¿no? Lo que son la parte histórica de ese edificio, pues nos vamos a ver cómo la gente en esa época, todo lo que vivieron, sus anécdotas, la parte social, histórica y lo que estaba pasando en ese tiempo y cómo se logró desarrollar ese edificio, ¿verdad? Que fue algo único porque fue algo que estaban haciendo por primera vez en el mundo y cómo se logró en tiempo récord. Ahora de yo vivir en Monterrey algo similar, para mí es algo muy emocional que me enriquece. Y sí quisiera aportar esa parte que yo vivo como experiencia, pues que no nada más soy yo, todo lo que hay detrás de mi persona, ¿verdad? Toda la gente que alguna vez me corrigió, desde mis padres, de mis tíos, mis profesores, mis compañeros, mis colegas, de todos quienes he aprendido, están detrás de mi participación. Y obviamente, pues sí, soy una persona que no creo en Dios, soy seguro de Dios, porque lo he visto. Y lo digo sin fanatismo religioso, pero sí con una convicción que yo sé. Y pues bueno, sí sé que eso es real, ¿verdad? Lo místico, lo esotérico, lo sagrado, eso lo sé. Por eso me gustó la arquitectura. Pero sí, el hecho de que sea un edificio enorme, sí estoy seguro que es un parteaguas en la historia del país. Y que se esté dando en Monterrey, pues es obviamente, ¿por qué? Pues porque es
una ciudad con el poder económico, se demuestra. Digo, ya sabemos que los edificios demuestran eso, ¿verdad? Siempre ha sido una muestra de un estatus económico de una ciudad. Por eso las ciudades más grandes tienen los edificios más grandes también, sí, en cuanto a poder económico. Digo, eso no quiere decir que una sea menos que otra, ¿no? Lo que había mencionado, o sea, es nada más alguna situación que se da. Pues las cosas suceden. Digo, qué bueno que estás confirmando esa parte, porque es algo que yo he comentado, que lógicamente las ciudades que tienen el mayor poder adquisitivo son las que hacen, y los mismos empresarios, ¿no? Son las que hacen los edificios. Y porque luego vienen temas que del gobierno y todo eso, que luego pues, a mí ni siquiera me interesa involucrarme, pero quien realmente hace los edificios, pues es un poder adquisitivo, ¿no? Los empresarios, y luego ya viene ahora sí la parte de todos quien lo hace, o sea, no es lo mismo de que pues sí, una persona o una empresa tiene dinero, que está bien, que se da en las mayores, en las ciudades más grandes, pero luego está la parte de todos quien lo hacen, ¿verdad? Tú, toda la gente que está detrás, todos los obreros, los albañiles, todo, ¿no? ¿Qué nos pudieras decir en esa parte? O sea, ¿cómo tú crees que para llegar a lograr hacer un edificio tan alto, qué se tiene que hacer como equipo para que todo esté funcionando a la perfección, que vayan construyendo de acuerdo a un plan? O sea, ¿qué nos puedes decir sobre eso? Mira, yo te voy a compartir lo que yo vivo, ¿verdad? En lo que es la fachada. Obviamente que las otras disciplinas yo las vemos, observamos, pero lo que nosotros desarrollamos sí influye mucho la actitud, y yo creo que la disciplina, ¿verdad? Influye mucho la dirección de una persona o un equipo que esté siempre presente, siempre atento, siempre activo. Te puedo decir que el director que nosotros tenemos es una persona que son 3 de la mañana y está atento, 5 de la mañana está atento. La gente que está elevando, ellos están 24/7, o sea, tienen la actitud para estar ahí. Nunca ha habido un día que no tengan, que no estén presentes, siempre están. Y son gente que ya tiene experiencia, o sea, son gente que desde niños, bueno, lo que te mencionaba hace rato, ya tienen ciertos gremios, ¿verdad? Se han dedicado a eso toda su vida y por eso están ahí. Se da y se logra, ¿por qué? Por la disciplina. Y obviamente si le agregas que hay talento, pues es un resultado como el que se está dando, ¿verdad? Okay. O sea, sí te puedo decir que quienes están desarrollando ese proyecto o esa obra ya, pues es gente que está a la altura, ¿verdad? Y casi mayormente podríamos decir que pura obra local, ¿no? Puro talento mexicano quien está participando en el proyecto. Pues mira, yo creo que ya vamos a terminar esta entrevista, okay. Estamos ya en el último. Algo que pudieras comentarnos o darnos un consejo para aquellas personas que quieran dedicarse a la arquitectura, a los edificios, algo que nos pudieras comentar. Sí, pues sí me gustaría transmitir el mensaje de que bueno, yo tuve la suerte de tener familiares, un tío en especial que me impulsó mucho en la parte de que yo luchara por mis objetivos, y quisiera transmitir también ese mensaje, ¿verdad? Que si hay niños que les gusta el dibujar, que les gusta hacer casitas con madera o tienen un sueño, se les invierta, no forzosamente con dinero, con escuelas especiales, que es lo ideal, ¿verdad? Pero sí con tiempo, con dedicación, con atención. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que como seres humanos pues haya un desarrollo, una evolución, y a su vez como sociedad, ¿verdad? El hecho de que una persona luche por lograr lo que desea en el aspecto profesional o personal, pues es algo que nos va a dar desarrollo.
y pues sí, voy a agradecerle a todos aquellos que pues que han estado siempre conmigo, ¿verdad? Sí, claro, o sea, como dices, o sea, el centro para desarrollar, para crear una mejor sociedad, pues es desde niños. O sea, yo también tengo eso, de que desde niños, si educamos, si apoyamos, si invertimos tiempo, apoyo y todo eso, pues claro que vas a hacer luego una mejor sociedad, que va a desarrollar un mejor país. Entonces, yo también coincido con eso. Pues muchas gracias, creo que llegamos al fin de esta entrevista. Sí me gustaría que nos dieras la oportunidad, si es que se puede, ¿verdad? De que nos puedas ahí dar acceso, ver cómo es parte de tu trabajo, qué es lo que haces, ya ahí en campo, ¿no? No sé si luego podamos tener esa oportunidad. Sí, digo, de mi parte es algo que estamos abiertos. Y de hecho incluso sería muy padre que conocieras, ¿verdad? A la gente, a los guerreros que están ahí en la primera fila de la batalla, ¿verdad? Que están ahí desarrollando todo el proceso de colocación. Sí. Y yo siempre los veo, siempre los veo, los saludo. Algunos hasta como que me identifican ya, saben que ando por ahí y los saludo. De hecho, ahorita me estoy acordando que hace como 2 años, creo, andaba ahí, les llevé bebidas hidratantes, que Gatorade, que sueros y todo eso, me acuerdo, aguas y todo. ¿Y por qué? Digo, como te digo, sí está muy padre que toda la gente que participa en la construcción de un proyecto, o sea, puede ser un edificio, puede ser algún tema de alguna obra también federal, no sé, pública y así. Al final de cuentas, digo, todos participan, todos ponen su granito de arena. Solamente que a veces las personas que están ahí al frente, o sea, al final de cuentas son las que construyen, ¿verdad? Son las que con sus manos, ahora sí, arman todo, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, claro, no es ni para quitar el mérito a uno ni a otro, sino que estas personas pues son las que están ahí al frente y con sus propias manos hacen que sucedan las cosas. Entonces, por eso yo me acercaba con ellos y les ofrecía un poco ahí de una bebida y así. Y no, pues padre, o sea, cómo a lo mejor yo hasta aporté un poquito en eso, ¿verdad? En la construcción. Definitivamente. Sí. No, qué bueno que mencionas eso, porque también hay que recordar que esa obra está hecha por gente de todo el país, o sea, es algo que está también presente, o sea, todo México está participando ahí, o sea, hay gente que viene de Guerrero, de Oaxaca, de Chiapas, pues nosotros que venimos del Distrito Federal, bueno, Ciudad de México, ahora me llaman, ¿no? Todo México está ahí, o sea, obviamente gente de Monterrey, pues todo el país, o sea, sí, pues es una obra que es ícono en el país. No, pues qué interesante, muchas gracias nuevamente por darnos esta oportunidad, que nos compartas todo eso, tu experiencia, qué es lo que estás haciendo ahorita, la verdad lo agradezco mucho. Y pues estoy seguro que mucha gente que nos está viendo pues se va a interesar también en a lo mejor, si es que quieran interesarse en esta industria, ¿no? En tu carrera, en lo que es arquitectura. Pues qué bueno que nos puedas compartir tu experiencia y que vean que se puede, ¿no? Se puede lograr muchas cosas en esta carrera, arquitectura. Y me llevo mucho ese consejo que nos diste, pues apoyar desde niños a nuestros niños, a nuestros hijos, pues para que puedan lograr y al final de cuentas se va a lograr una mejor sociedad. Me llevo mucho ese consejo. Muchas gracias y pues también agradecerles a que nos siguieron aquí en este primer podcast y pues esperamos y sean más episodios así como este. Muchas gracias, nos vemos. Gracias.